Bienvenidos y bienvenidas a Agenda Norte, programa producido por Diario Regionalista, en el cual todas las semanas damos las últimas noticias en torno a minería, negocios, innovación y territorios. Y en esta oportunidad traemos la sección Huella Puma, creada por Puma Datos, con la cual tenemos una alianza colaborativa. Me acompaña el día de hoy Luis Alegría, exfutbolista de Club Deportes Antofagasta, que jugó entre 2004 y 2007. Además de tener 17 años de carrera como futbolista profesional. Esto también en el contexto de que este mes, que es mayo, está de aniversario Club Deportes Antofagasta. Cumple 60 años la institución Puma. Bueno, le doy el pase acá a Luis Alegría. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Hola Mati, bien, gracias por la invitación. Estar acá, conversar del CDA es un privilegio, así que nuevamente te agradezco la invitación. Bueno, muchas gracias. Nosotros felices de tenerte acá también para hablar de esta entrevista, para hablar también de tu carrera, de los desafíos que tienen ahora los futbolistas profesionales y comparar un poco cómo es el fútbol de tus tiempos hasta ahora, y también, por supuesto, hablar de Club Deportes Antofagasta. Mi primera pregunta es, ¿cómo fueron tus inicios en el fútbol y quiénes fueron clave para tu formación en el deporte? Mira, yo me inicié en el año 2000 en la Universidad de Concepción. Llegó al primer equipo Luis Marcoleta, actual director técnico del CDA. Habíamos como 15 jugadores que terminamos ese año y el profe nos hizo una prueba, 2 semanas, y de esos 15 quedamos 3, y desde ahí empecé a estar en el equipo titular o el equipo honor de la Universidad de Concepción el año 2000. Bueno, debutó en primera división con Universidad de Concepción. Fue en primera, ¿cierto? No, en primera vez o segunda división ese año. ¿Qué significó dar ese salto al profesionalismo? Bueno, usted lo comentó con Luis Marcoleta, que es un hombre clave también a lo largo de su carrera. Sí, mira, ese año en la Universidad de Conce entrenamos en las canchas de tierra, y fue, bueno, quedar en el primer equipo es una alegría tremenda. Yo sé que muchos jóvenes les gustaría haber estado en esa posición que estaba yo. La luché y me conseguí. Yo fui criado y nacido en Santiago, y por temas, vacaciones me fui a probar la U de Conce y quedé. Entonces también es un sacrificio tremendo de parte de mi familia, de mi madre, que haberme dado todas las armas necesarias para afrontarme solo en esa etapa de crecimiento como jugador. Bueno, ¿qué tan importante fue Luis Marcoleta en ese principio de su carrera? Bueno, el profesor venía de Naval, había hecho una buena temporada y recayó en la U de Conce. Y ahí se armó un buen plantel, buenos jugadores que hasta el momento sigo en contacto con ellos, y también sigo en contacto con Luis Marcoleta. Me enseñó muchas cosas. Lo que más me recalca es lo que me queda de él, las charlas que teníamos dentro del camarín, con todo lo antes de entrenamiento, en las concentraciones, y te llegaba el momento de enfrentar los partidos. Todo lo que te decía él lo llevábamos a la cancha, y dicho y hecho, lo que decía se transformaba en el juego que teníamos que hacer. Bueno, usted llegó a Antofagasta en el año 2004. ¿Cómo se dio su llegada acá a la Perla del Norte y quién impulsó su contratación? Mire, ese año yo estaba en la U de Conce y me acuerdo que terminé el contrato. Llegué a Santiago porque estaba buscando equipo y me fui al Cifú por intermedio de Tiburón Ramos, que me avisó que venía para Antofagasta con Oyarzún, y estuve entrenando 2 meses, 3 meses, hasta que llegó la posibilidad de venirme a probar aquí a Deportes Antofagasta. Ese año estaba Mario Páez como entrenador y me dio la posibilidad de entrenar, de probarme una semana, y ahí dejé todo para quedarme acá. Yo no conocía bien la ciudad, pero este momento me ha encantado. Ya llevo 10 años después de mi carrera en la ciudad, y algo que me ha marcado siempre. ¿Alguna anécdota que nos pueda contar con Mario Páez de ese tiempo, de cómo llegó al club? Sí, que pasa que habíamos 2 jugadores como centrales probándonos.
Y me acuerdo que Mario Páez preguntó a Flaco Tello en ese momento si había más centrales. Y el Flaco Tello le dijo que no, tienen que elegir entre el paraguayo y yo. Y a mí dijo, ya, déjame a Flaco, que Flaco habla más que el Paraguay. Y ese fue como una... Siempre la cuento porque en ese momento fue que, no sé, un golpe para mí, en el sentido que porque hablaba más que él. Pero yo ahí me tomé en cuenta lo que es ser futbolista y prepararse para un futuro, porque el futbolista todos los días se tiene que preparar para estar bien el fin de semana, como se dice, como entrenas tú juegas el fin de semana. Bueno, estuvo 3 años en el CDA, desde 2004 hasta 2007, incluido un ascenso el 2005. Jugó más de 100 partidos también con la institución. ¿Qué recuerdos tiene de esos años? Mira, el 2004 había muchos problemas económicos en Deportes Antofagasta. El año 2005 asume Osiel Guzmán y me acuerdo que yo estaba entrenando en el Cifuey en Santiago y me llama. Me dice que tenía un buen proyecto para el 2005, que no tenía mucho presupuesto, pero que quería hacer un equipo que luchara por ascender o mantenerse en la medianía de la tabla. Y cuando llegamos acá, bueno, llegué ese año, no había muchos nombres, pero había un equipo. Y estaba el Flaco Ibarra como entrenador, y él, como tenía conocimiento de la división, trajo los jugadores precisos, y ese año logramos el ascenso. No salimos campeón, salió campeón Santiago Morning, pero logramos el ascenso que todos queríamos. Un ascenso quizá un poco olvidado dentro de los hinchas Pumas, quizás recuerdan más el ascenso de 2011, obviamente porque es el más reciente, pero ¿qué tan importante fue este ascenso para la ciudad y qué tal fue volver a primera división? Mira, en el tiempo que yo estaba en la U de Conce, Antofagasta siempre se armaba con jugadores de nombre, llegaban nombres bien conocidos, hubo mucha trayectoria acá en Antofagasta, pero no tenían ascenso. No sé cuántos años tuvieron sin ascender, y un equipo humilde que se armó ese año se logró el ascenso. Entonces, a lo que yo voy, que con poco hizo harto. Y la hinchada que nos apoyó siempre. Yo ahora está en estos momentos, hay mucha controversia con el tema de la hinchada, de identificación de la gente. Pero yo me acuerdo que ese año nosotros casi todo el año trabajamos, iban como 3.000, 4.000 personas al estadio. Después ya cuando empezamos a estar más arriba en la tabla, a empezar a ganar de local, la gente se empezó a entusiasmar y empezó a llenar el estadio. Inclusive quedó gente afuera cuando jugamos contra el último partido que jugamos, quedó gente afuera del estadio, pero ahí te das cuenta que si el Antofagasta le va bien, la gente va a empezar a apoyarlo. ¿Cómo ve al club bueno, de ese tiempo hasta ahora en el tema de instalaciones? ¿Cree que han mejorado? ¿Cree que han empeorado? Yo tengo una anécdota con el tema con la implementación. Lo que pasa es que ahora, cada vez que una vez fui a visitarlo, y el tema de los balones, los conos, todas las preparaciones que tienen para formar la cancha en cuadro, para los trabajos que tiene que hacer el profe. Antes nosotros no teníamos cancha, no teníamos implementación, balones. Un día fuimos porque estaban arreglando la cancha y teníamos que entrenar en la match. Ya lo fuimos a cambiar al estadio todo, y lo fuimos a la match. Y me acuerdo que empezamos a bajar las cosas, todo, entramos a la cancha, vamos a entrenar, y el profe dice, ¿y los balones? El utilero fue a buscarlo a la camioneta y no los teníamos. Entonces, un entrenamiento sin balón no es entrenamiento. Así que el profe se enojó y ahora hemos entrenado 5 minutos y los fuimos. ¿Quién era entrenador en esa época? Fernando Díaz. Nano Díaz. Nano Díaz en el 2007. Y ahora tienen todo. Tienen ropa, tienen balones, tienen donde entrenar, donde cambiarse ropa. Entonces, el cambio ha sido para bien para Antofagasta. No sé si, bueno, un lugar como la cancha de entrenar todos los días es un privilegio. A lo mejor más adelante tendrá su complejo Deportes Antofagasta para tener más privacidad en ese aspecto.
¿Y cómo ve el tema de la identidad del club? Porque bueno, en ese tiempo nos comentaba que 3.000, 4.000 personas, pero ahora el promedio la verdad que está bastante bajo, 1.500 en algún partido, no pasan de las 2.000 personas. ¿Por qué cree que el CDA ha perdido esa identidad? Mira, yo soy de afuera. Yo creo que mucha gente de Antofagasta viene de afuera por el tema del trabajo, de la minería, que es muy fuerte acá en Antofagasta. Entonces viene gente que no se identifica con Antofagasta. Sí, vienen también extranjeros que tampoco se identifican con Antofagasta y un amplio factor importante en ese aspecto. Entonces la gente que se identifica con Antofagasta es porque los papás, los abuelos siempre nos llevan al estadio y eso viene por generación. Entonces yo creo que a eso vamos, que en Antofagasta no hay muy poca gente antofagastina y muchos extranjeros o muchos que vienen de afuera a trabajar. Entonces, ¿cree que es porque viene mucha gente de afuera, quizás no tienen arraigado tanto ese amor por el CDA? No se identifica mucho con el CDA. Sí, Eso. puede ser que sean del Colo, la U y Católica, como siempre en todos los equipos o en todas las ciudades ha pasado, que hay más gente de equipos de Santiago que equipos de la misma ciudad. ¿Cree que hay algún otro factor que quizás marque esta pérdida de identidad? Muchos echan la culpa al presidente del CDA y no creo que haya hecho cosas que la gente se aleje del CDA. Pero sí me gustaría que muchos periodistas que critican al CDA o que deberían apoyarlo. Deberían apoyarlo en el sentido de que incentivar a la gente, no sé, pues llegar a un acuerdo con el presidente que se pueden ir al estadio entrando 2, pagando 1, que los niños entren gratis, para que la gente se vaya entusiasmando para ir al estadio. Bueno, también este 14 de mayo se cumplen 60 años desde que se fundó Club Deportes Antofagasta como Antofagasta Portuario. ¿Qué significó para usted vestir la casaca albiceleste y por qué? O si piensa también que el CDA es muy importante acá en la ciudad y obviamente yo creo que se tiene que merecer un aniversario como Dios manda. Sí, mira, yo con los años que juego en Antofagasta me identifico con mucho. ¿Por qué? Porque me dio las puertas para seguir en el fútbol, en lo profesional, y me llevó a estar en Ñublense, que ahí en el año 2008 logramos muchas cosas. Entonces yo agradezco mucho que el CDA me haya dado la oportunidad de vestir sus colores y de vestir esta camiseta que yo creo que muchos jugadores se identifican con el CDA. Bueno, después nos cuenta que fue a Ñublense. ¿Qué tal fue ese paso por ahí? Mira, el año 2008 me fui a Ñublense, me llevó Fernando Díaz de aquí, el CDA me lleva a Ñublense. Fue un año muy bueno para mí, en lo personal. Fui elegido uno de los mejores centrales de Chile. Jugué Sudamericana. Tuvimos en la tabla general, salimos punteros a 5 puntos de Católica, nunca antes visto. La gente muy entusiasmada con Ñublense ese año y me hizo debutar en copas internacionales. Copas internacionales, y que eso siempre me lo he llevado con orgullo. Bueno, también fue a Deportes Concepción, después tuvo 2 pasos por ahí, estuvo en Cobresal, estuvo en San Marcos de Arica, y también acá en muchos de estos clubes también se encontró a Luis Marcoleta, el actual entrenador del Club Deportes Antofagasta. ¿Qué tal fue su etapa en esos clubes y también cómo fue estar con Luis Marcoleta en tantos clubes? Sí, mira, después de la U de Conce lo tuve en Ñublense, nos salvó del descenso. Ese año había jugadores como Julio Barroso, Joel Estay, que fueron jugadores que a la larga de su carrera marcaron diferencia y marcaron, no sé, pues su nombre. Julio Barroso llegó a Colo-Colo y llegó Marcoleta a salvarnos del descenso, un equipo que estaba bajo anímicamente porque había un buen plantel pero no se los dan los resultados. Y después cuando me llevó a Arica, el profe sabe el conocimiento de la primera vez, los jugadores precisos que tiene que llevar. Ese año ascendimos a primera, salimos campeón
Y también te digo, la gente allá en Arica igual todo el año van a 3.000, 4.000 personas, y ya los últimos partidos la gente está afuera esperando. Entonces, no solamente pasa aquí en Antofagasta, también pasa en otras ciudades. Me pasó en Concepción, me pasó en Ñublense, me pasó en Arica, Que me pasó en Everton. también coincidió con Marcoleta en Arica. Sí, con Marcoleta hicieron un buen año. Por eso yo me identifico mucho con los centrales que están actualmente en el CDA, Suárez y el Chapa, que son jugadores que son inteligentes para jugar, son aguerridos y marcan el territorio donde los delanteros no quieren llegar. ¿Y cómo ve el CDA de esta temporada? Actualmente a la fecha que se está grabando está peleando en los primeros puestos, está con Luis Marcoleta, que llegó el año pasado con un CDA que estaba fuera de puestos de liguilla, quedó en liguilla y ahora está en los primeros lugares. Sí, yo estoy contento con la campaña que están haciendo. Los jugadores que están se identifican con el trabajo o con el esquema que quiere el profe. Entonces yo creo que a la larga le va a dar y le está dando resultados lo que él quiere. Ahora se perdió con Cobreloa, pero no todos los partidos se pueden ganar o empatar. Entonces hay momentos en que existe exceso de confianza, y yo creo que esa confianza que le entrega el profe le hace bien al equipo y a los jugadores. Bueno, también quería llevarlo a otro de sus clubes que estuvo en Deportes Concepción, y en su segunda etapa ahí terminó su carrera, si no me equivoco, en el año 2016 terminó su carrera. ¿Cómo fue su último año como futbolista profesional? ¿Cómo fue el retiro? Mira, yo estuve el 2011, jugamos pre-sudamericana con Deportes Conce contra el campeón de la Sudamericana, la Universidad de Chile, y San Paoli dijo que el equipo, le preguntaron cuál fue el mejor equipo que enfrentó, y dijo Deportes Concepción, y nosotros estamos la primera vez. Ese año, después cuando salí campeón con Arica, me llamaron para Deportes Concepción y yo acepté. Jugué 2 años, y el último año que jugamos hicimos una tremenda campaña. Nos los pagaban hace 3-4 meses los sueldos. Nosotros hablábamos en el camarín diciendo que lo único que teníamos que hacer nosotros es trabajar para tener el próximo año un mejor equipo. Y todos íbamos por la misma senda. Estaba Gamadiel García, estaba Enzo Ruiz. Gamadiel, que ahora está en el sindicato de futbolistas. Sí, pero ahora está en Holanda, está como director. Estaba Juan Leiva, estaba el Toto Fernández, estaba el pelado el arquero, el que jugó en Unión Española, Limensa, el pelado Limensa. Entonces teníamos un equipo joven y experimentado. Salimos tercero en la general, y los últimos 4 partidos con 20.000 personas en el estadio. Y jugamos el último partido con Serena, le ganamos 4-0 a Serena, y el día lunes se juntan los presidentes, una reunión extraordinaria, y nos desafiliaron. El martes subimos la noticia, porque el miércoles teníamos que enfrentar a Puerto Montt en Puerto Montt por la liguilla, y quedamos destrozados en ese sentido, porque teníamos todo el sueño de ascender, independiente si habían dirigentes o no habían dirigentes. Nosotros éramos los más importantes, los jugadores, y queríamos luchar, y no nos cortaron la ala en ese momento, y de todo el plantel yo creo que fui el único que no siguió jugando. Y bueno, usted dentro de su carrera estuvo muy irregular. Creo que viendo su carrera, me parece que en ningún momento estuvo sin club, solo en esta etapa con Deportes Concepción. Yo le quería preguntar qué le puede recomendar a un futbolista, porque su retiro no fue porque quiso, sino que fue un poco obligado, podríamos decir. ¿Qué le podría recomendar a un futbolista en esa etapa? Mira, yo cuando jugaba entrenaba full sentido. ¿Por qué? Porque yo nunca tuve un representante, alguien me manejó, y la única vez que me manejó un representante me engañó. Fue el año cuando me fui a Everton. ¿Te voy a contar la historia? Sí.
firmé con un representante y me tenía en Everton listo. Y pasa que yo estaba acá en Antofagasta y me llamaba todos los días, oye Lucho, te tengo listo en Everton, ya tienen que, Fantasma Figueroa quiere contar contigo, ya, pero lleguemos a acuerdo, ya. Y pasaba que no llegamos a acuerdo, tuve como 2 semanas peleando ese tema, hasta que llegamos a acuerdo. Y viajé a Santiago, fui a la MED, todo, firmé mi contrato. A los 2 meses me llama Camilo Rosa, me dice: Lucho, tenés que firmar un anexo. ¿Qué anexo? Me dice. Un anexo que tiene tu representante contigo. Fui a ver el anexo y le dije: oye, esta cierta cantidad de plata, no, se la llevó tu representante por haber firmado acá en Everton. Como una prima por contrato. Sí, pero a mí no me dijo nada de eso. Entonces yo lo que le digo a los jugadores es que si tú juegas bien durante todo un año, no vas a necesitar representantes. Los mismos clubes te van a llamar. A mí todos los años me llamaron los clubes me llamaron de Arica, me llamaron de Cobresal, me llamaron de Everton, me llamaron de Deportes Concepción, y siempre manejándome yo. ¿Por qué? Porque durante todo el año yo rendía. Si tú no rindes, no vas a tener equipo. Pero si tú rindes, vas a tener 1 o 2 o 3 opciones. Entonces, entrenen, muchachos, entrenen. Yo tengo un sobrino en Magallanes. Está enfocado a lo que es un futbolista profesional. Y yo creo que mucha gente, ahora tienen muchas cosas los jugadores que tienen personal training, tienen para ir al gimnasio, muchas cosas que antes no había. O no, los trabajos que hacen son específicos, de velocidad, de potencia. Entonces ahí se trabaja y se apunta a un solo lado y se pueden sacar el mejor rendimiento. ¿Cómo han sido estos años también fuera de las canchas? Ya son más de 10 años que se retiró como futbolista. Ahora, si no me equivoco, está trabajando en Novandino, también está jugando en el fútbol amateur. ¿Qué tal ha sido estos años fuera de las canchas? Sí, yo cuando llegué acá a Antofagasta dije: ya no quiero jugar más fútbol. No quería jugar más fútbol. Después, un día trabajando, me invitaron a un baby y había un gordito y me llevó en velocidad. Y yo dije: ¿cómo un gordito me va a ganar en velocidad? Entonces tomé la opción de volver a fútbol. Y ahí me dieron las opciones de jugar en varios equipos. Ahora me faltan dedos para nombrar los equipos. Pero me gusta el fútbol de barrio, me gusta la intensidad que se juega. Hay muchos jugadores que están jugando, que marcan diferencia, y eso a mí me gusta, y me gusta que llegue el fin de semana para jugar, porque es como un hobby que uno tiene. Y también quería preguntarle cómo ve a los futbolistas jóvenes del Club Deportes Antofagasta, y si, haciendo la comparativa con su tiempo, si cree que es más fácil debutar ahora o era más fácil antes. Mira, ¿qué pasa? Antes los jugadores que tenían más experiencia eran muy pesados con los juveniles. Los trataban mal, le llamaban la atención, los retaban. Ahora no, ahora los cabros jóvenes, aunque no han logrado muchas cosas, no tienen mucho respeto con la gente que ha tenido más trayectoria. Lo que me han contado algunos jugadores que están en la actualidad, de repente tienen que ser un poquito más humildes, trabajar, las cosas se van a dar, y tienen que demostrarlo en la cancha, no a los por fuera, sino darle al profe la posibilidad de que ser como el banca o titular. Bueno, también para ir cerrando un poco la entrevista, quería preguntarle qué le puede decir a los hinchas Pumas, considerando que también dentro de muy poco van a cumplirse 60 años de la institución. ¿Qué cree también que se debería hacer para el aniversario? Mira, aquí hay muchos jugadores que están viviendo en la ciudad y se identifican con el club. Yo creo que sería poco el estadio con tantos jugadores, o jugadores que están acá viviendo en la ciudad. Invitarlos, tener, un asiento. Que hay varios equipos que a los jugadores que
que han marcado una época en los clubes, entrada gratis, todo. Bueno, yo no tengo ese problema porque conozco gente del CDA que puedo entrar gratis, pero hay muchos que me gustaría que dieran una identificación que no sé, como socio para ir, no andar llamando y decir oye, puedo, sino que mostrando esa identificación podría entrar gratis al estadio. Y invitar a la gente que apoye. ¿Por qué? Porque Marcoleta está haciendo una buena campaña, tiene muy buenos jugadores. Yo sé que van a haber cosas buenas más adelante. ¿Por qué? Porque el trabajo que hace durante todo el año se lo va a reflejar a fin de año. Así que yo estoy tengo la confianza del profe que él sabe de la división. Bueno, Luis, terminamos este episodio de Huella Puma y de Agenda Norte. Le damos muchas gracias por haber asistido, por tener la oportunidad un poco de conversar sobre fútbol, su etapa en el CDA, los desafíos también del deporte, el aniversario del club. Así que los quiero dejar invitados a seguir todas las redes sociales del diario Regionalista y también seguir a Puma Datos en colaboración con nosotros. Síganlos en todas sus redes sociales, a Diario Regionalista y a Puma Datos. Yo soy Matías Recabarren y nos vemos en un próximo episodio de Agenda Norte.